mucho. Qué linda iglesia está, me parece que este lugar ya está chico, ¿no? Hay que ver cómo ampliar, cómo hacer, la iglesia está creciendo, la iglesia se está extendiendo. Nosotros teníamos una expectativa con Sonia tremenda de llegar a este lugar, ¿sí? Participamos de la convención del James Cray, de la convención de Córdoba, la zona Córdoba, pero queríamos de alguna manera esperar también este momento, ya hemos tomado el compromiso de poder quedarnos para estar el domingo en el culto en Oliva. Y queremos aprovechar todos los momentos, las oportunidades, cuando viajamos por el país para poder compartir con nuestros hermanos, con los pastores, con los líderes y las congregaciones, ¿sí? Tuvimos ya una linda oportunidad de recorrer muchos puntos del país, en todas las regiones hemos podido estar, en algunas en más de una oportunidad. Hace poco vinimos de la Patagonia también, estuvimos en la provincia de Chubut recorriendo varias localidades y yo me quedé pensando, yo tengo siempre en mente que los cordobeses son muy alegres, ¿sí? Y son grandes contadores de chistes, pero les quiero decir que hasta ahora la Patagonia va un pasito adelante. Estuvimos en Santiago, en Tucumán, estuvimos en San Peña, en Resistencia, en Mar del Plata, en varios lugares de Buenos Aires, pero los chistes que me contaban en la Patagonia, uno tras otro como cachetadas. Así que, pero todavía me falta pasar tiempo en Córdoba, ¿no? Porque yo creo evidentemente que eso todavía no conozco en profundidad, porque Córdoba creo que en este sentido es insuperable, pero por sobre todo se ha notado en el culto ese espíritu alegre, esa alegría del pueblo cordobés, ¿sí? Esa alegría para alabar a Dios, ese gozo con que se alaba al Señor, y nos sentimos muy a gusto con Sonia de compartir con ustedes este tiempo tan lindo para compartir la palabra del Señor junto a los pastores Fabián, Mario y Cristina Silva, y también en la compañía de los pastores Fabián y Katy Rivadero, que ellos fueron pastores aquí también en Oliva, ¿sí? Y ustedes le dieron el olivo. No sé si quedó claro. No fue así. No fue fácil para ellos irse a Rincón de los Sauces, y qué lindo que tuvimos la oportunidad con... ¿Dónde está Fabián y Katy que nos lo visualizo desde aquí? Allá está. Tuvimos la oportunidad de compartir. ¿Cuándo fue Fabián? Hace un mes más o menos, allí en Godoy Cruz, en Mendoza, pasar casi 2 días juntos, compartiendo con el supervisor de la región, el pastor Rubén Yunes, y con todo el consejo regional, había algunos pastores inscritos, obispo de zona, y ahí pudimos conocer más de cerca con cada uno y conocer el testimonio de Fabián. Y también él me compartió cómo fue también su tiempo, lo difícil que fue dejar este lugar para ir al Rincón de los Sauces, pero qué contento que él está con su esposa de saber que el matrimonio Silva está haciendo un trabajo tan excelente, tan lindo en este lugar, y es notable, ¿sí? Vemos el equipo, vemos los líderes, vemos el entusiasmo, la proyección que ustedes tienen, ¿sí? Al ver allí la visión plasmada sobre aquellas notas, y a mí me gusta tanto ver la bandera argentina aquí atrás y todo esto, así que bueno, gracias a Dios por todo esto, ¿sí? Nosotros tenemos muchísimas cosas para compartir. Sobre todas las cosas es la misericordia y la gracia de Dios, ¿sí? Es lo que más quisiéramos compartir. Cuando yo me pongo a pensar en Dios y pienso, ¿por qué le voy a alabar? ¿Por qué le voy a adorar? ¿Cuál es la cosa que más quiero destacar de mi Dios? La misericordia de Él siempre sobresale por las demás cosas, y su gracia que ha tenido para con nosotros de rescatarnos, de sacarnos de donde nos sacó. Bueno, Sonia es creyente de chica, o sea, ella es de familia evangélica, digamos, muy chiquita, tenía ni 2 años cuando Dios hizo un milagro en su vida, un milagro de una sanidad. Realmente ya estaba a punto de morir, no tenía 2 años de vida, y golpeando puertas a sus padres no encontraron solución hasta que un familiar le recomendó que vaya a un pastor, la podía visitar en el hospital, y ese pastor era nada más y nada menos que el pastor José Minay, ¿sí? Que fue misionero, pionero de la Iglesia de Dios en Paraguay 12 años, fue pionero en Uruguay, volvió a Chile, estuvo 10 años en Guatemala, y Guatemala es la Iglesia de Dios, es la denominación más grande de Guatemala. O sea, y después fue superintendente por 12 años de Sudamérica, un trabajo extraordinario. Hace poquito partió a la presencia del Señor, creo que con 82 años, pero él fue el pastor que oró por Sonia cuando era chiquita, y Dios la sanó. Dios tenía un plan con ella, y le tenía reservado a este buen mozo también que está. También estaba eso en los planes de Dios, ¿no? Y qué lindo, porque a partir de ahí la familia, los padres recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, sus hermanas, y entonces una familia que crecieron en el camino de Dios. En mi caso personal, yo a los 17 años recibí a Jesús como mi Salvador, ya
fue diferente la experiencia, ya uno viene con algunas situaciones, con algunas experiencias, y realmente Dios me dio la paz y me dio la libertad. ¿Sí? Somos padres de 2 hijos, uno casado, el mayor, Leandro Ezequiel, y el más chico, Nicolás Hernán, que está con nosotros, que es soltero, pero ya está medio comprometido también. Es bueno anticiparlo, ¿sí? Porque cuando uno no lo anticipa, las chicas empiezan a orar, aún sin conocer. Qué bueno, qué lindo que se están acá, la verdad que la pasamos muy lindo. El final anoche, allí en James Sky, fue algo extraordinario, fue tremendo. Compartimos la palabra, fue una bendición la presencia, la gloria de Dios. Cuando terminamos sentíamos que era un ambiente de tanto gozo, la gente estaba tan contenta, había tanta algarabía, que no podíamos creer, decíamos por sueños, nos emocionamos pensando cómo Dios hace eso, ¿no? Y es su gracia, su amor que se derrama. Entonces, pensando en Olivo va a pasar lo mismo. Ahora, no sé por qué se aventuró el pastor Fabián a decir que hoy el culto va a terminar más temprano. Él no sabe la cantidad de textos, puntos que tengo para desarrollar. Así que preparémonos. Miren, ¿vieron que el apóstol Pablo una vez predicó toda la noche? ¿Se acuerdan ustedes? Y predicó toda la noche y dice que se cayó uno de arriba que estaba, no sé, como una planta alta y se murió. Menos mal que estaba Pablo que oró y lo resucitó. Pero yo quiero decir que a veces cuando pienso en ese texto me quiero contagiar y a veces siento que me gustaría también, no sé si no es esta noche, precisamente en que puedo tener ese contagio, así que vayan haciendo arreglo, mandando mensajitos, pero Dios nos va a bendecir esta noche, ¿sí? De una manera muy especial. Gloria al Señor. Cuántas cosas para compartir y decir de la iglesia, de lo que estamos haciendo, de la visión, de la misión, pero por sobre todo, si ya yendo a la palabra, felicitar a los pastores Silva por este lindo trabajo, a todo su liderazgo, a la expansión que están teniendo en distintos lugares y alentarlos a que sigan adelante. ¿Sí? Sabemos el amor de Cristo derramado en sus corazones por el Espíritu Santo, vemos su linda familia. Cuando nosotros estábamos en la ruta viniendo para la convención, nos enteramos, ahí porque se comunicó el pastor Silva y nos comentó que tuvieron que llevar de urgencia a Tania a la ciudad de Córdoba y tuvieron que intervenir de urgencia y estuvo la mano de Dios, ¿sí? Realmente es increíble que esto fue el jueves que estaban yendo para allí y ya Tami está aquí en la casa, la pudimos ver antes de entrar aquí al culto y está bien, gracias a Dios, ¿sí? La mano del Señor ha estado. Y también me conmovió cuando pasaron nuestros matrimonios, orar por las ofrendas y hablar y mencionaban al matrimonio Bartra, a la familia Das en la India, los Bartra en Perú, y esto también lo queremos destacar, nos contagia mucho, lo felicitamos por esto, lo destacamos esto, que haya iglesias en Argentina que estén atentas y se ocupen puntualmente de algunos que están tan lejos para tenderle una mano, ¿sí? Y poder ayudar a que el reino de Dios se extienda en otras partes del mundo, sosteniendo a estas familias misioneras. Que Dios los bendiga por esto, ¿sí? Muy bien, ¿cuántos quieren recibir palabra del Señor? Yo sé que todos. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Gracias. Menos mal que ustedes, acá un director de alabanza flaquito, ¿no? Hay que tener un buen estado físico para poder dirigir la alabanza como él dirige, Qué bueno, qué bueno. Dios bendiga a las chicas también, a las hermanas, a los músicos. Qué lindo que tengamos lindos músicos en todas las iglesias. Miren, hay una palabra del Señor tremenda. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, la sanidad de un paralítico. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, y vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias en esta noche por estar en este santo lugar, Señor, y ver esta obra, la expansión, el desarrollo, la visión, Señor, y todo lo que se ha logrado en esta linda ciudad de Olivas, Señor. Gracias por compartir con los pastores, Señor Mario y Cristina. Gracias por su familia, gracias por todo el equipo de liderazgo, por esta linda congregación, Señor, animosa, entusiasta, Señor, con ganas de crecer, de servirte, de comprometerse cada día más. Gracias
también por los pastores Rivaderos, Señor, por Fabián, por Katy, por parte de su familia que están aquí, y otros de sus hijos quedaron allí en Rincón, Señor, pero qué lindo verlos también, a nuestros amigos, fieles servidores también que están compartiendo y que han dejado un pedazo de su corazón y de sus vidas en este lugar, Señor. Gracias. Háblanos, Espíritu Santo, háblanos, Dios. Nos hablas desde el comienzo, aun cuando el pastor estaba presentando a esta niña tan hermosa Nazarena, Señor, sentimos como también nos estabas comunicando cosas de volvernos como niños, de ser como niños y de bendecir a los niños, Señor, porque ellos tienen una prioridad en el reino. Qué maravilloso, Señor. Seguí hablándonos, Espíritu Santo, porque vos tenés siempre algo que comunicar en nuestras vidas, y quién mejor que vos, que conoce la necesidad del pueblo, la necesidad de cada uno de nosotros en forma particular. Solamente vos, Espíritu Santo, podés realmente ministrar a nuestro corazón en aquellas cosas que realmente necesitamos. Hablanos, Dios, por medio de tu Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Decimos todos amén? Amén. Amén. Leemos el capítulo 5 desde el verso 1, la sanidad de un paralítico por Jesús. Y dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, había unas fiestas de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Amén. Amén. Es palabra de Dios, ¿sí? Una de las historias, de las tantas historias tan sencillas, pero tan tremendas de los evangelios, ¿sí? Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento 4 evangelios: el evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. 2 de ellos eran apóstoles de Jesús y otros que fueron discípulos. El caso de Marcos, que trabajó con el apóstol Pablo, y Lucas también, que fueron parte del equipo de Pablo. Pero aquí Juan, que estuvo tan cerca de Jesús, vio muchos milagros. Y él acomodó la historia de una manera tan preciosa, porque Jesús hace un milagro, por ejemplo, de sanar a un ciego, y después Juan acomoda algunas de las expresiones de Jesús. Acomoda, quiero decir, que las ubica en el relato, palabras de Jesús como diciendo: yo soy la luz del mundo, después de haber sanado a ciegos. ¿Se entiende? O multiplica los panes y los peces y dice: yo soy el pan de vida. Es decir, la teología de Juan es una teología realmente muy pertinente, y quizás es una de las mejores lecturas que un ser humano puede hacer en esta tierra. De toda la Biblia, el Evangelio de Juan sería el mensaje más hermoso para darle al ser humano la mejor manera en que el Evangelio está contado para la humanidad, teológicamente hablando. Y aquí tenemos una sanidad más, como tantas sanidades, y siempre detrás de una sanidad hay una enseñanza. Es tremendo que detrás del relato bíblico nosotros podamos ver en una enseñanza, en una acción, en una sanidad, una enseñanza para nosotros, ¿sí? Porque parecen cosas muy sencillas, o sea, no sencillas, son milagrosas, son sobrenaturales, pero sencillas en el relato, sin embargo, tienen enseñanzas profundas que son aplicables a la iglesia.
que son aplicables al pueblo de Dios, que son aplicables a nuestra vida, ¿sí? El relato es claro, ustedes lo hemos leído, ¿sí? Había un estanque allí cerca de Jerusalén, y llamado en hebreo Betesda, que tenía 5 pórticos. Y miren lo que dice la historia, lo que cuenta Juan. Dice que venían, yacía dentro de esos pórticos y alrededor del estanque una multitud de enfermos. La expresión multitud es usada en los evangelios precisamente cuando algo no se puede contar, cuando algo no se puede apreciar así en una mirada, ¿sí? Veo que a veces se juntan multitudes para hacer una manifestación, un recital, lo que puede, y es muy difícil, la policía tiene que estimar aproximadamente. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y aquí ya hacía una multitud de que de enfermos. Yo quiero decirles, hermano, y quisiera que ustedes puedan captar esta idea. Si a veces me puse a pensar cuál es el momento de la historia en que me hubiese gustado nacer. Naturalmente que si a Dios le empuja que fuera este momento, porque este es el mejor momento. Y yo escuchaba el coro cuando estaba cantando, cuando nos guiaban en la base y decían, una parte, a ver si pueden ver los músicos, ese coro que dice, me llevas, ¿sí?, más allá, ¿sí?, de lo que puedo imaginar. Y me quedé adorando al Señor con esa expresión y dije, qué tremenda palabra es esa que estamos cantando. Señor, tú me llevas más allá de lo que yo puedo imaginar. Es decir, este es el momento en que Dios quiso que nacieras, porque Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Y es el mejor momento, ¿sí? Está claro eso. Lógico, yo hago una reflexión y digo, ¿a quién no le hubiese gustado haber nacido en el tiempo en que Jesús, nuestro Dios, hizo hombre y habitó entre los hombres, y verlo, escucharlo a Jesús enseñar, predicar, sanar enfermos, resucitar a los muertos, hacer caminar a los paralíticos, y escuchar sus enseñanzas y estar cerca de Jesús? Era tanto el atractivo y la gracia que había en Jesús que la multitud lo seguía a todas partes, la multitud lo apretaba, la multitud quería tocarlo, la multitud quería escucharlo. Los enfermos que le traían a Jesús eran enfermos que tenían todo tipo de dolencia. Dice Mateo 9:35 al 38 que Jesús predicaba el evangelio del reino, enseñaba en la sinagoga de ellos, recorría todas las aldeas y ciudades de Galilea vez tras vez, y dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Sanaba toda enfermedad y toda dolencia, y no solamente sanaba las enfermedades del cuerpo, como Dios lo puede hacer en esta noche. ¿Cuánto creen que Dios puede sanar en esta noche? ¿Sí? Yo quiero decirte en esta noche que si hay una enfermedad en tu cuerpo, no te vas a ir de este lugar sin recibir un milagro de Dios. ¿Amén? Gloria al Señor, gloria al Señor. Pero no solamente Dios va a sanar tu cuerpo, sino que también Dios puede sanar las dolencias del alma, de las emociones, de los recuerdos, las cosas, las heridas que hay en el corazón. También Jesús las sanaba. ¿Sí? Era tan precioso, tan maravilloso, que después que Jesús sanó al ciego Bartimeo, después que le dio la vista al Bartimeo, porque Jesús iba caminando y la multitud lo seguía, y un ciego gritando detrás, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús detiene su paso, porque esto es tremendo. La agenda de Jesús es la agenda de la necesidad del ser humano. Amén. La agenda de Jesús está marcada por el necesitado. Jesús se detiene ante el que tiene necesidad. Y la agenda de Jesús la hacía justamente aquellos que necesitaban más del amor de Dios. Jesús se detiene con la multitud y Jesús se da vuelta. Jesús desconcierta a los discípulos. Jesús desconcierta a los religiosos de su tiempo. Jesús tiene formas tan revolucionarias de ser, que Jesús es un ser increíblemente admirable por sus actitudes. Se da vuelta y se vuelve al ciego. Y él le da la vista al ciego. Y cuando el ciego Bartimeo, que venía clamando con desesperación, recibe la vista, fue tanto el gozo que se produjo y tanta la algarabía, que dice que la multitud lo apretaba. Es decir, Jesús casi no tocaba el piso. La multitud lo llevaba. Jesús estaba así apretado por la gente porque todos querían tocarlo. Dice el Evangelio de Marcos que en un momento que estaba ministrando a la multitud, dice que no tenían ni tiempo para comer. No tenían tiempo para comer porque venían paralíticos, ciegos, sordos, endemoniados, lunáticos, personas con enfermedades congénitas, personas con enfermedades del alma, ancianos, jóvenes, niños. Los discípulos no sabían dónde tocar y cómo hacer, y veían a Jesús en una acción realmente admirable. Cuando Jesús se retira y se cruza un lago para irse con los discípulos, es porque necesita parar.
porque necesita pasar tiempo a solas con su grupo y enseñarles cosas, porque cuando Jesús estaba en acción era extenuante. La energía, la fuerza, la gracia, la vitalidad, la unción de Jesús es incomparable. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravilloso. Y acá lo lindo es que cuando llega al estanque hay una multitud de enfermos de todo tipo. Pero lo tremendo es que Jesús llega, dice que un ángel de tiempo en tiempo descendía y agitaba el agua. Y el primero de esa multitud incontable, el primero que descendía al agua se sanaba de cualquier enfermedad que tuviese. El primero. No dice ni el segundo ni el tercero. El primero que descendía al agua se sanaba de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Está bien? Cuando Jesús llega y ve la escena, lo tremendo es lo que dice el texto. Cuando Jesús dice, y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, un paralítico. ¿Y qué dice el texto? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, se acercó. Es decir, que en medio de una multitud incontable, los ojos de Jesús se dirigieron ¿a quién? Al paralítico y quizás el enfermo más vulnerable de toda esa multitud. Quizás el más necesitado de todos, el que llevaba más tiempo enfermo. Que nos deja mucha enseñanza esta escena. Porque estaba allí y Jesús pudo haber mirado a un montón de personas, pero los ojos de él se dirigieron al más vulnerable de todos. Y se acercó a él. Y era imposible que se sanara. Porque ustedes saben cómo eran los paralíticos de la antigüedad, en aquel tiempo. Los paralíticos de la antigüedad eran llevados, tenían que alguien ayudarlo y estaban sobre un lecho y alguien tenía que movilizarlo, llevarlo. Es tremenda la escena. Por eso también en Mateo 9, 35 a 38 vuelvo al texto que me fascina ese texto cuando dice, y viendo la multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Miren qué lindas figuras del pastor, ¿no? Que da amparo y que une y que da dirección. ¿Cuántas cosas? Tuvo compasión de la multitud. Y entonces se acerca al enfermo. Y viene la primera situación. Se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? La verdad que esta pregunta es una pregunta, no sé cómo llamarla, parece obvia, parece que está de más, parece que es casi irónica, no sabemos cómo interpretarla. Un hombre que hace 38 años que está enfermo, que lo pusieron allí, que está esperando que se mueva el agua, que alguien lo lleve, que se apiade de él, y Jesús se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Parece que la pregunta estuviese de más. ¿No te parece? Sin embargo, las preguntas de Jesús siempre son preguntas que van muy directo a lugares del alma donde nadie llega y a rincones del corazón donde nadie llega. La pregunta de Jesús fue como una mirada tan profunda sobre el paralítico que cuando le dice ¿quieres ser sano? Le está diciendo, ¿sabes lo que te estoy preguntando? Porque 38 años dependiste de otras personas que te ayudaran. Durante 38 años pensaste que todo lo bueno en la vida estaba fuera de vos. Durante 38 años no pudiste asumir responsabilidades ni compromisos. Pero ahora yo te pregunto, ¿querés ser sano realmente? Porque yo te voy a sanar en este momento, pero si yo te sano significa que vas a tener que asumir responsabilidades en la vida. Que vas a tener que asumir compromisos en la vida. Que vas a tener que empezar a pensar que ahora la felicidad, a ver, vas a tener que pensar que la felicidad está ¿dónde? ¿Fuera tuyo o dentro tuyo? Dentro tuyo. Y con todo el respeto para todos, porque a veces yo sé que algunos no trabajan porque no hay trabajo, pero también le está diciendo, si yo te sano vas a tener que trabajar. ¿Se pueden los amén? Huyeron los amén. Vas a tener que trabajar. ¿Cómo están criando los padres a sus hijos? ¿Cómo estamos criando los padres a sus hijos? Y aquellos que son
niños, aquellos que son adolescentes. ¿Dónde le estamos dando la clave de la felicidad de ellos? ¿En lo que pueden tener? ¿En lo que pueden hacer? Porque hoy yo veo, no estoy hablando puntualmente de la iglesia, aunque puede pasar en la iglesia, pero pasa en nuestra cultura. Pasa en nuestra cultura. Y Argentina es un país sumamente consumista. Y pasa en nuestra cultura. Y los chicos van creciendo pensando que si tienen lo último, ya sea de una ropa, de una vestimenta, de un calzado, de una cuestión electrónica, de algo tecnológico, entonces ellos se sienten felices por eso. Y también se les puede inculcar, aunque esto está y no está mal tener, pero mira lo que decir, también se puede inculcar, y si se desarrolla una carrera y alcanzan una profesión, también es un gran logro en la vida. Y lo es, pero tampoco es lo esencial. No es el legado principal y no es la enseñanza principal que nosotros podemos impartir a nuestros hijos. Lo principal, y el principal legado y la primera cosa fuerte en la formación es enseñarles la importancia del ser como personas, la honestidad, la transparencia, el compromiso, lo ético, la moral, lo que ellos van a hacer como personas. Todo lo otro está bien si pueden tener cuestiones materiales, y si pueden alcanzar y desarrollar una profesión o desarrollarse en la vida, como se dice, y ser alguien, porque hacen. Pero la felicidad no está allí. Y ponemos la felicidad fuera de ellos, pero la felicidad está dentro de ellos. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende la idea? Jesús lo mira al paralítico y le está diciendo: va a ocurrir algo que va a transformar tu historia y tu vida. Y lo que va a ocurrir no va a ser solamente físico, sino que va a ser una revolución tan grande que ahora vos vas a ser protagonista de tu mismo destino. Vas a tomar decisiones que van a abrir como una llave las ventanas de los cielos. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesús? El primer valor entonces que quiero enseñar de este texto es el valor de la salud, o el valor de estar sano. ¿Sí? El segundo valor que quiero enseñar también está en el texto. Observen ustedes que cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano?, el paralítico responde y dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuál fue la respuesta? No tengo quién. Señor, no tengo quien me meta en el agua. Es como decir: Señor, no tengo amigos. No tengo amigos. Y entonces aparece el valor de la amistad. ¿Ustedes se recuerdan de un relato en Marcos capítulo 2? ¿Qué pasa en Marcos capítulo 2? Jesús está en la casa, posiblemente, dicen los historiadores, de Juan Marcos, y está predicando allí, o de Juan Marcos o de la suegra de Pedro. Hay un debate allí, ¿sí? O algunos dicen que Pedro lo negó al Señor porque le sanó a la suegra, pero bueno, eso es un tema. ¿No es así? Pero qué buena que es una suegra. Hacemos broma nomás, por la suegra es la segunda madre. Otra vez se fueron los amén. Amén. Y Jesús estaba predicando allí, dice el texto de Marcos, dice: Jesús les predicaba la palabra. Qué tremendo eso, ¿no? Qué lindo. Y Jesús les predicaba la palabra, dice Marcos. Esa expresión. Y la gente estaba abarrotada en el lugar. Y había gente fuera del lugar. Y nadie no entraba una alfiler allí. Estaban todos abarrotados escuchando la enseñanza de Jesús. Pero ¿se acuerdan lo que pasó? ¿Se acuerdan la escena? Hay un paralítico que está enfermo también, ¿no? ¿Y qué pasó con el paralítico? Se ve que eran 5 amigos. Se ve que eran 5 amigos que compartían muchas cosas y siempre lo tuvieron con él, a su amigo inválido. Aunque eran 4 que podían correr, que podían caminar, que podían saltar, como el grupo Alabanza. Nosotros queríamos hacer algún gesto como para imitar que estamos, pero los pies no los podíamos despegar, pero hacíamos gestos como que la apariencia sea que estábamos muriendo. Así. Pero esa piedra, y claro,
estos corrían, caminaban, andaban, hacían todo, pero tenían un amigo. ¿Pero qué hacían con el amigo? El amigo lo llevaban con él a todas partes. Lo hacían parte, porque tenían mucho para compartir. Y él tenía mucho para decirles también, y él también tiene sentimientos. Era el amigo de él. Cuando oyeron, dice el texto, que Jesús estaba en la casa predicando, dice que llevaron al amigo paralítico. ¿Qué fue lo que hicieron cuando llevaron al amigo paralítico allí? Qué tremendo. Porque llegaron al lugar y era imposible. Pero hermanos, ¿vieron cuando hay lugares que es imposible pasar la multitud? No sé si alguna vez tuvieron que ver algo así, que no hay forma de abrirte paso entre la gente, que no hay forma. Mucho menos forma habría de abrirse paso si ellos vienen trayendo a un paralítico en un lecho. Y tienen que abrir más espacio. No había forma. Estaban en la puerta y no tenían manera de entrar ni de ingresar. Yo pienso, hermanos, que cualquiera se hubiera desanimado, pero estos hombres tenían fe, amaban mucho a su amigo, sabían que Jesús lo podía sanar y tenían mucha fe. ¿Y qué hicieron? Mientras Jesús estaba hablando así como yo estoy hablando con ustedes, empezó a caer tierrita del techo. Los techos obviamente no eran así, ni eran de losa, seguramente era un techo más frágil que se podía romper, pero evidentemente para romper un techo, por más que fuera como con el material apelmazado como estaría, de todas maneras me imagino que eso generaría bastante ruido y bastante lío y bastante problema. Y ahí entra Jesús, casi pensamos que es de manera irreverente, porque la fe a veces parece hasta irreverente. La fe a veces, cuando es una fe decidida y determinada, rompe determinados esquemas y determinados parámetros. Y estos hombres, aunque Jesús estaba predicando allí, de pronto empezaron a hacer un boquete en el techo. Eso cayó sobre algunas personas, eso cayó en el piso, esos escombros cayeron allí. Y el ruido y el lío que ellos hicieron no lo podemos imaginar. Nunca nos pusimos a pensar en eso, ¿no? Porque no solamente subirse arriba del techo, lo cual hay que hacer una columna, ¿sí?, de hombres y subirse, sino que después que estaba el boquete hecho, ahora hay que subir al paralítico, desde abajo, del lecho, subirlo arriba al techo y bajarlo del techo. Esto es fe. Y aunque esto escandalizaba a los religiosos de la época, sin embargo, a Jesús esto le quebrantó tanto el corazón porque no había visto una fe semejante. ¿Qué fue lo que pasó? Imagínense el cuadro, hermanos, de ellos empujando al paralítico hasta el techo. ¿Lo pueden imaginar? ¿Sí? ¿La escena? ¿Sí? Yo no sé si lo tiraron en un momento, a la 1, a las 2, a las 3, no sé cómo fue. Pero la cuestión es que ellos lo bajaron al paralítico. Y lo tremendo es esto. A la vista de todos están bajando un paralítico en un lecho y lo ponen delante de Jesús. Y toda la gente mirando, y se interrumpe el mensaje de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Se corre de la escena. Está aquí, se corre. No les reprochó, no les llamó la atención, no les dijo por qué rompieron el techo, no hicieron, los dueños de la casa no los pararon, nada. Jesús acercó al paralítico y hizo lo siguiente. Observen qué tremendo esta escena. Le dice, se acerca y lo mira y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y siguió enseñando. ¿Pueden imaginar a los amigos? ¿Pueden imaginar la escena? Con todo lo que hicieron ellos, Jesús se acerca y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos esperaban, naturalmente que eso tiene un valor eterno, pero ellos esperaban la sanidad. Y algunos comenzaron a murmurar y a decir: ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús dice que, sabiendo lo que estaban pensando, dice que se acercó nuevamente al paralítico y le dijo: miren, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, yo le digo a este paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó de su lecho y fue sanado en aquella hora. El valor de la amistad, el valor de la amistad.
¿Cuáles son tus amigos? ¿Cuáles son aquellos compañeros de oración? ¿Cuáles son aquellas personas con las que estamos compartiendo tiempo para mirarnos a los ojos, para ministrarnos, para ayudarnos, para llamarnos? Cuando hay un momento crítico de la vida, un momento difícil, a quien puedas recurrir para buscar una palabra, una ayuda, o con quien puedes llorar en tu mundo. ¿Sí? El valor de la amistad es algo muy grande en la palabra de Dios. Es un tesoro, es un regalo. Hoy se hablaron de regalos, y yo pienso que la amistad es un regalo de Dios. Y tenemos que valorar la amistad. Hay muchas personas que se sienten solas, aunque estén rodeadas de personas, pero se sienten solas posiblemente porque no se atreven a dar ese paso y abrirse con los demás. Dice el rey Salomón, el que quiere amigos tiene que mostrarse amigo. Pero a veces hay personas que se repliegan, quizás porque fueron heridos, quizás porque confiaron en alguien y fueron traicionados. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces se cierran. Y en psicología se llama mecanismo de defensa, porque levantan como una barrera y ahora les cuesta abrirse a las personas porque fueron dañados. Pero tenés que vencer, tenés que dar ese salto. Nosotros con mi esposa, no con mi esposa, sino con el equipo de liderazgo, ministramos en sanidad interior. Cuando estábamos pastoreando la segunda iglesia, en los últimos años formamos equipos para hacer esta tarea y liberación. Y entendimos que no eran cosas que se podían hacer a la ligera. Entendimos que la sanidad interior, la liberación y la consejería tienen que ir de la mano. Porque la persona que es ayudada en cuestiones muy profundas necesita después ser afirmada. Y les puedo asegurar que hay personas que guardan en su tiempo. Por la experiencia que nosotros vivimos, nos encontramos con personas que guardaban por 30, por 40 años cosas en su corazón, pastor. Que no le hablaban, no con alguien, sino que no le hablaban ni tampoco con Dios. Y estaban en la iglesia. Estaban en la iglesia. Podríamos contar muchos casos tremendos de personas que se libraron, y cuando se libraron entonces quedaron no solamente libres de toda esa carga emocional y interna, sino que a partir de esa experiencia establecieron vínculos saludables con las personas. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí? Vínculos saludables. Recuerdo una oportunidad que fuimos con mi esposa, hicimos un viaje muy largo para visitar a una mujer, esposa y madre. Y la visitamos. Ella era parte del equipo de la iglesia. ¿Ves lo que es en la iglesia sirviendo en la iglesia? En la iglesia y sirviendo. Estuvimos por horas hablando con ella, hasta que ella abrió su corazón. Y fuimos por etapas, para contar un caso solamente. Fuimos por etapas hasta que nos confesó cómo ella había sido abusada por su propio padre en la infancia. 3, 4 años. De los 9 hasta los 12, 13 años. Esa mujer estaba casada y tenía hijos. Pero esa mujer no tenía relaciones íntimas con su esposo. Me acuerdo que cuando confesó ella explotó a llorar y eso sacó de su corazón algo que no me hago así. Fue un proceso, un momento, son momentos tan tremendos de un voltaje emocional tan alto. Pero ¿por qué cuento esto? Para decir que después que ella pudo librarse de esto y pudo dejar esta carga a los pies de Cristo y pudo perdonar y librarse y soltar perdón, porque si uno no perdona, el único que se perjudica es uno mismo. Pero cuando vos soltás perdón, sos el primero en beneficiarte. Y cuando ella pudo soltar el perdón y cuando ella pudo bendecir, cuando ella pudo librarse de esto, su matrimonio fue un matrimonio nuevo. Yo le puedo asegurar que el esposo en los cultos estaba cantando y hacía así. Se lo veía alegre. ¿Por qué? Porque a través de esa sanidad también recuperó el cariño, el afecto, la ternura con su esposa y su matrimonio, un matrimonio saludable. El valor de la amistad. Y quiero terminar con un tercer valor. Quiero desarrollar un tercer valor. Ya mencioné el valor de la salud y el valor de estar sano. El valor es un valor muy grande. Apreciemos esto, ¿amén? Si podemos caminar, a la mañana nos levantamos y podemos caminar, demos gloria a Dios. ¿Sí? Si podemos hacer cosas con nuestras manos, demos gracias a Dios.
Y si podemos tener amigos, demos gracias a Dios. Pero hay un tercer valor que quiero resaltar en este texto, y aparece en el texto porque dice que y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y quiero destacar esto: 38 años que estaba enfermo y seguía haciendo ¿qué? Perseverando para encontrar la sanidad. Perseverando, o sea, no se había... ¿Han visto ustedes personas con la voluntad vencida? Nosotros vimos, ¿sí? Personas que tienen la voluntad vencida y que cuesta tanto que puedan hacer cosas porque sienten que ya no tienen fuerzas para seguir. Este hombre hacía 38 años que estaba enfermo, paralítico, y estaba allí esperando un milagro. Así que el tercer valor que quiero destacar es el valor de la perseverancia. El valor de la perseverancia. Napoleón dijo: persevera y triunfarás. La perseverancia, miren hermanos, yo no sé en qué lugar ponerlo, pero para mí es una de las virtudes más preciosas que tenemos en el Nuevo Testamento. Porque la perseverancia te ayuda a sostener todas las demás virtudes. Aún el amor mismo. Cuando perseverás podés crecer en amor. Cuando perseverás podés crecer en fe. Cuando perseverás podés crecer en el servicio y en los dones y en el desarrollo de tu liderazgo. Pero solo la perseverancia te da eso. El Salmo 101, verso 6 dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que esté en el camino de la perfección, este perseverará. ¿Qué quiere decir? Que Dios, cuando busca personas para usarlas, busca personas dentro de ¿dónde? Dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que congregarnos y perseverar y estar, porque cuando nosotros estamos congregándonos y estamos perseverando en el camino y estamos en la iglesia, Dios entonces nos llama, nos busca y nos llama para usar. Dios no nos va a buscar fuera de la iglesia, Dios nos va a buscar dentro de la iglesia. Y la perseverancia es algo tremendo, tremendo, tremendo. Y quisiera en esta noche, queridos hermanos, llevarlos, no que ustedes lo busquen, porque sería muy largo, sino contarles una historia de la Biblia, para dar un ejemplo de perseverancia que espero que impacte tu vida, porque lo quiero conectar esto de la perseverancia, lo quiero conectar con la importancia del mentoreo, lo quiero conectar con la importancia de tener amigos que nos ayuden en la vida, a crecer en la vida cristiana, a desarrollar nuestro ministerio, a desarrollar los talentos y los dones. Nosotros sabemos, estamos convencidos, una cosa hemos visto en toda esta recorrida que hemos hecho por el país, hermanos, con mi esposa, es ver la tremenda riqueza que tenemos en las iglesias. En nuestras iglesias tenemos tanta gente tan preciosa, mujeres hermosas, madres preciosas, jóvenes preciosos, personas con talento, personas con dones, personas que tienen tanto para darle a Dios. Nos hemos quedado sorprendidos de ver tanta gente tan humilde, con tanta pasión por Jesús, con tanto amor por Jesús. Y la historia que yo te quiero contar es una historia hermosa, porque tiene que ver con el último momento del profeta Elías, el último instante del profeta Elías, el momento cuando el profeta Elías está a punto de partir. Es un momento glorioso, porque pareciera como que en el Antiguo Testamento se levanta con un profeta que es el más grande. Y lo quiero ligar al tema de la perseverancia, porque él tenía un discípulo directo, que era el profeta Eliseo, ¿sí? Y miren ustedes la escena que ocurre, si no es un ejemplo de perseverancia. Ellos están en Gilgal, y Elías sabe que llegó el momento que Dios lo iba a arrebatar en un torbellino. Ustedes saben que hay dos personas, según la Biblia, que no experimentaron la muerte, ¿sí? Se dice de Enoc, en Génesis, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y se dice de Elías, que fue envuelto en un torbellino y arrebatado en carros y caballos de fuego y llevado al cielo. Cuando Elías percibe esta escena tan gloriosa de él, ellos van hasta Betel y le dice Elías a Eliseo: apártate de mí, porque Dios me llama, porque tengo un encargo y tengo que seguir. Le dicen desde Gilgal: tengo que ir a Betel. Y lo tremendo es esto: Eliseo le dice: vive Jehová y vive tu alma. O vive tu alma o vive mi alma, no me acuerdo cómo dice el texto, que no te dejaré, que no te dejaré. Cuando llegan a Betel, los profetas salen al encuentro, porque miren, estos profetas eran amigos, estos profetas, era una escuela de profetas. Los profetas salen al encuentro de Eliseo y le dicen: ¿sabías
que hoy tu Señor va a ser arrebatado de ti, que Dios lo viene a buscar. O sea, ellos ya habían recibido, los profetas habían recibido ya la revelación. Elías la tenía la revelación. Eliseo le dice, ya lo sé, ya Dios me lo mostró, cállense, quédense callados, ya lo sé. Entonces se van de Betel a Jericó, y cuando llegan a Jericó, Elías le dice, apártate de mí, que tengo que seguir hasta el Jordán. Y le dice Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te deja. Hermanos, esto es una cosa muy seria lo que estoy contando. ¿Saben por qué? Porque la autoridad que tenía un profeta del Antiguo Testamento, nosotros no la podemos, no tenemos un parangón, algo para comparar en nuestro tiempo. Estos hombres de Dios de la antigüedad, cuando decían una palabra, hermanos, nadie podía contradecirlos por la autoridad realmente que representaban. Cuando Samuel, que era profeta, llega, no me acuerdo del lugar donde llega, pero llega a un pueblo donde estaban Isaí con sus hijos, pero llega al pueblo y allí le salen los ancianos del pueblo al encuentro y le dicen al profeta Samuel, le dicen, ¿es pacífica tu venida? ¿Es pacífica tu venida? Ramá era el lugar, en Ramá. Cuando llega Samuel a Ramá, los ancianos salen y dicen, ¿es pacífica tu venida? Como diciendo, ¿qué traes de parte de Dios? Porque cuando el profeta llegaba podía traer una palabra de bendición en la antigüedad, pero también podía traer un juicio de Dios. ¿Se entiende esto? ¿No es así? Miren, hay muchas cosas que suceden hoy en la tierra y yo estoy convencido que son juicios de Dios. Y no porque Dios quiera mandar juicios, sino porque las consecuencias de la maldad. Ustedes saben que la diferencia entre la misericordia y la paciencia de Dios es que la misericordia no tiene límites, es más alta que los cielos, más profunda que la mar. La misericordia de Dios es para siempre, pero la paciencia de Dios no es para siempre. La paciencia de Dios tiene límite, y el límite de la paciencia de Dios es la maldad de los hombres. Cuando sube la maldad, Dios viene en juicios a la tierra. Y lo tremendo de esta escena entonces es que llegan allí y lo sorprendente es que Elías le dice, apártate de mí. Lo primero que tiene que hacer Elías es decirle, sí mi Señor, y salir corriendo. Sin embargo, acá nos encontramos una escena tremenda de perseverancia, arriesgando no sabemos cuánto Eliseo, pero le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y evidentemente no se podía despegar Elías de Eliseo, y llega un momento que Elías toma una actitud tremenda para despegarse de Eliseo, porque ese momento era único en su vida, el momento que Dios lo iba a arrebatar, y él quería vivirlo solamente con Dios. Entonces él llega al Jordán y golpea con el manto las aguas se abren de par en par y cruza para otro lado, pero en ese momento que salieron las aguas, Eliseo se metió también. Eliseo también fue con él. Y del otro lado de las aguas quedaron los profetas mirando la escena a lo lejos. Una escena extraordinaria, una escena única, de esas escenas gloriosas de la Biblia, de esas escenas fantásticas, de esas escenas sobrenaturales. Porque está Elías y Eliseo de este lado del río Jordán, y otra vez le dice Elías a Eliseo, apártate de mí. Y viendo que Eliseo no se apartaba de él, y viendo que ya era imposible deshacerse de él, le dice, ¿qué quieres de mí? Pide lo que quieras y te será hecho. La perseverancia venció aún al profeta Elías. La perseverancia de este hombre, que era Eliseo, que era el amigo, que era el otro era su padre espiritual, que lo cultivaba, que lo enseñaba, que lo mentoreaba. Era tanta la admiración que tenía Eliseo por Elías, tanta la fascinación que tenía por este hombre y los milagros que le vio hacer, y que él quería ser como Elías. Una definición de líder dice que alguien es líder cuando otros quieren ser como vos. Alguien es líder cuando quienes quieren ser como vos. Entonces Eliseo quería ser como Elías. Y cuando está en esa escena le dice, pide lo que quieras y te será hecho. Y le dice, quiero una doble porción de tu espíritu. La tenía clara, no dudó. Quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías dijo, cosa difícil has pedido.
Si me vieres cuando soy quitado de ti, te será dado. Si me vieres cuando soy quitado de ti, te será dado. Esa escena es gloriosa, hermano, porque los profetas están del otro lado del río y aquí están estos dos hombres, están contemplando toda la escena a lo lejos y la escena habrá sido fascinante. No sabemos si duró 5 minutos, media hora, una tarde, una más, no sabemos cuánto duró, pero esa escena fue una escena gloriosa donde Eliseo siguió al profeta Elías a todas partes sin pestañear, sin cerrar sus ojos, con sus ojos abiertos de par en par. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios, hermano? Tengamos nuestros ojos abiertos de par en par y perseveremos hasta el final, porque cuando él mantuvo sus ojos abiertos, dice que vino con un carro de fuego, con caballos de fuego, y levantó a Elías en un torbellino y se lo llevó al cielo. Y en ese momento Eliseo se quedó contemplando allí, vio la escena, y porque vio la escena recibió la bendición que había pedido. No se distrajo, no se turbó, estuvo atento. Y dice que dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y cuando terminó esa escena dice que el manto, miren que sea, es arrebatado, venían carros y caballos de fuego del cielo en un torbellino, y cae sobre él, sobre Eliseo, que cayó el manto de Elías. El manto de Elías cayó sobre Eliseo. Y esa escena la están viendo los profetas que están allá. Este hombre que perseveró tanto, que fue de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó hasta el Jordán, que cruzaron el Jordán, que hizo tantos trayectos y que no se despegó, estaba recibiendo la bendición más grande de su vida. Y estaba saltando, y estaba alabando, y estaba glorificando. Y cuando tomó el manto del profeta que cayó, dice que tomó el manto y se dirigió al Jordán, y solamente para comprobar que la doble porción del Espíritu había caído sobre él, golpeó con el manto las aguas, y las aguas se abrieron de par en par. Miren, mis hermanos, la Biblia registra por mano de Eliseo exactamente el doble de los milagros que Dios hizo con Elías. Exactamente el doble registra, o sea, duplicó la cantidad, ese registro. Seguramente hay muchos más, hay muchas cosas que la Biblia no cuenta, pero curiosamente el doble, la doble porción vino sobre este hombre porque aprendió a perseverar. Nunca te apartes del camino de Dios. Y saben que para terminar toda discusión teológica con la salvación entre unos que dice una cosa y otro, Jesús dice en Mateo 24:13: más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¡Gloria a Dios! El que